Hola muchachos, bienvenidos a la semana 9, otra semana donde vamos a analizar a los principales autores que realizaron una crítica a la escuela tradicional. Recordemos, la escuela tradicional surgió en el siglo XIX. Pero aquí en la escuela tradicional, el aprendizaje o el proceso de aprendizaje era concebido como la capacidad que tenía el alumno de retener la información. Es decir, mientras mayor capacidad de memorización tuvieras, mayor era considerado el aprendizaje que tú desarrollabas. El conocimiento, ya lo habíamos platicado, era transmitido por el profesor hacia el alumno como verdades absolutas, verdades ya acabadas, que el alumno no podía poner en duda. Y obviamente es el propio alumno el quien es el receptor del aprendizaje que el profesor transmitía. ¿Cómo se motivaba a los alumnos a que desarrollaran los procesos de aprendizaje, a que mantuvieran una buena disciplina, que era lo que ya habíamos comentado que era muy importante, una buena conducta, a través de premios y castigos? Desde diferentes premios, como podía ser desde la estrellita en la frente, que yo honestamente sigo adorando, hasta castigos de que te tocaba quedarte más tarde a limpiar la escuela o a lo mejor sin recreo. Algo muy tradicional, válgame la redundancia, de las escuelas tradicionales, era el salón de clases, cómo era inamovible. Ya habíamos platicado de la cátedra, que era este escaloncito que estaba en la parte de enfrente del salón junto con el pizarrón y que le daba un cierto nivel tanto físico como metafórico al profesor, pero también cómo estaban organizadas las filas de los alumnos. A veces eran catalogados por alumnos los que tenían mejor desempeño, los que tenían mal desempeño, a lo mejor por número de lista, pero siempre eran de forma lineal. Y como ya lo habíamos platicado, la escuela tradicional en su momento funcionó porque fue un esfuerzo para garantizar o tratar de garantizar que los alumnos generaran hábitos de escolares. Ok, hasta el momento hemos revisado a 4 autores. Muchos de ustedes en los comentarios, tanto en YouTube como en sus trabajos, como en la asesoría, se mostraron encantados, enamorados con el trabajo de María Montessori y cómo ella hablaba de ayúdame a hacerlo yo solo, es decir, cómo el profesor generaba materiales didácticos, generaba las condiciones en el aula para que el alumno, a través de sus propias decisiones, eligiera el contenido que más le agradaba. A su vez, Celestine Freinet, que como yo les he dicho es uno de mis autores favoritos, es un gran representante de la escuela activa y cómo los materiales didácticos eran tan importantes en su función. La semana pasada veíamos a 2 autores, uno muy controversial, que es Alexander Sutherland Neill, que como muchos de ustedes leyeron, él generó la escuela de Summerhill. Algo muy interesante de Neil era que decía que el maestro o el docente, su función no era tanto los contenidos educativos, sino guiar hacia el trabajo. Algo que él enfatizaba mucho era el juego de rol en Summerhill. ¿Por qué en este juego de rol? Porque enseñaban a través del juego a realizar labores o funciones que eran básicas para la vida. Es decir, jugamos a ser carpinteros a través de un taller de carpintería. Y pues tiene una visión muy linda donde nos dice que los seres humanos nacemos buenos y que en realidad cómo nos corrompemos es a través del contexto en el cual estamos. A su vez vimos a Paulo Freire, que como les comentaba proviene de un contexto
muy parecido al nuestro, es decir, de América Latina, donde hay población muy vulnerable con la cual empieza a trabajar él y que a través de la alfabetización, que no solamente era enseñar a leer y escribir, sino generar pensamiento crítico y reflexión para poder convertirse en ciudadanos activos en todos los sentidos, política, económica, social, culturalmente. Y esta semana vamos a analizar a otros dos autores muy interesantes. Como les comentaba, esta semana analizaremos a dos autores muy interesantes y les vuelvo a comentar o recordar la importancia de que conozcamos el contexto o que conozcamos a los autores para poder entender también qué hay detrás de sus ideas. Es decir, ya hemos platicado, cada uno de nosotros somos el resultado de cuestiones fisiológicas, lo que traemos de genética, el contexto, nuestros gustos personales, es decir, somos una combinación de muchos factores. Entonces hay que entender esos factores. En el caso de estos dos autores son muy controversiales. Anton Seminovich Makarenko es el autor ruso o soviético más famoso, además de Vygotsky, pero eso es otro asunto, porque Makarenko, déjenles platico un poquito de él. Él vivió en la última mitad del siglo XIX y a inicios del siglo XX, tuvo una vida muy corta, alrededor de 40, murió alrededor de los 40 años, y él creció en la Unión Soviética, que era comunista. ¿Cuál eran los principios del comunismo? Era que la propiedad como tal no existía. La propiedad individual no existía, no debería de haber clases sociales, todos deberíamos de tener las mismas condiciones, las mismas propiedades, las mismas oportunidades. Entonces, con este pensamiento es que Anton Makarenko empieza desde muy joven a ser profesor. Recuerden que hace más de un siglo para ser profesor, de hecho, platiquen con sus abuelas, platiquen con sus bisabuelas a lo mejor, más si fueron profesoras, con que tuvieras la primaria terminada, tú ya estabas capacitado para ser profesor. En el caso de Anton Makarenko, a los 15 años empieza como asistente de profesor y a los 18 se convierte en profesor titular. Makarenko estuvo encargado o estuvo al cargo de una escuela que era algo así como un reformatorio, que se llamaba la Colonia Gorki. ¿A quiénes recibía en esta escuela? Recibía principalmente a huérfanos que se habían quedado sin casa, sin hogar y que estaban en proceso de convertirse en delincuentes o que eran delincuentes. Y que se habían quedado ellos huérfanos porque sus padres habían fallecido en la guerra civil o en las epidemias o en las hambrunas que eran a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que eran tan comunes. ¿Qué sucedió con esta escuela que él creó? Sí se reformaron los chicos que él con los cuales empezó a trabajar. ¿Y qué características tenían? Eran de alta moral, de gustos estéticos elevados, es decir, eran muchachos que ya estaban en el camino de convertirse en delincuentes o ya eran delincuentes, pero a partir de su estancia en la colonia Gorki, cambiaron sus valores. ¿Y cómo es esto? Makarenko decía que la educación solamente se podía vivir como una experiencia social, donde había que apreciar los valores de la sociabilidad para producir una regeneración interior, es decir, que los valores se deberían de comprender y se deberían de hacer algo propio para nosotros regenerarnos interiormente.
Y él decía que la base eran 3 factores bien importantes. Uno, la dedicación del docente, restituirle a cada una de las personas la dignidad humana, es decir, tú no eres un delincuente, eres una persona que tiene capacidades, que puede tomar decisiones, y restituirles también su dignidad social, es decir, darles un estatus, otra vez, no de un delincuente o de un huérfano, sino de una persona. Makarenko, junto con Blonsky, crearon un esquema de ideas escolares, es decir, a los muchachos cómo habría que educárseles. Ellos decían que de los 3 a los 7 años hay que enseñar a través del juego cómo se va a trabajar. De los 8 a los 13 había que aprender en una comunidad de trabajo y a partir de los 14 se aprendían en las fábricas. Recuerden, este sistema educativo era el resultado del contexto, era lo que se necesitaba en su momento. Y algo muy interesante era que ellos decían que la escuela, pero principalmente Makarenko, debería tener una estrecha relación entre el trabajo intelectual y lo manual. Y Makarenko decía que la escuela debería de ser politécnica. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, estás aprendiendo, pero estás aprendiendo para ir a ser un ente productivo que va a poder trabajar ya sea en la industria agrícola o en la industria como tal en una fábrica. Y esto es tan interesante con lo que él generó porque en ese momento, en alrededor de 1839, si mal no recuerdo, que es cuando falleció Makarenko, el 80% de la Unión Soviética, que era uno de el territorio, yo creo, más grande a nivel global, el 80% era analfabeto. Y es ahí que tiene una gran relevancia el trabajo de Makarenko, es decir, había que alfabetizar, había que unir el trabajo intelectual con el manual, preparándonos para la vida, pero también tenía los fuertes componentes de valores, de la dignidad humana y social. Entonces es un trabajo sumamente interesante y enriquecedor para esa época. Y el segundo autor al que vamos a analizar es aún más controvertido, es uno de los autores, uno de los pedagogos más controvertidos que hay en la escuela, hay en la pedagogía y en el sistema educativo como tal. Este es Iván Illich. Iván Illich nació en Viena e inició su formación como sacerdote. Otra vez volvamos, recuerden que cada uno de nosotros está influido altamente por nuestro contexto, por lo que nos ha tocado vivir, en quienes nos transformamos y cómo nosotros impactamos en la sociedad. Iván Illich inicia su formación como sacerdote, pero por cuestiones antisemitas tiene que dejar el sacerdocio, pero no se despega de la Iglesia Católica. Él sigue su formación, sigue trabajando de mano con la Iglesia, pero no como sacerdote, sino en otras funciones. Y viaja a través del mundo formando misioneros de la Iglesia Católica principalmente. Y entre esas muchas lugares en el mundo, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Italia, pero llega a México y aquí es donde se relaciona estrechamente con nosotros. Él, a través de la Iglesia Católica, en Cuernavaca, como les digo, ya muy cerquita de nosotros, crea un centro llamado el CIDOC.
En el CIDOC era un punto de encuentro entre muchos intelectuales latinoamericanos y que se impartían cursos de español y se organizaban talleres sobre temas sociales y políticos. En el CIDOC ¿por qué se creó este centro llamado el CIDOC? Que era el Centro Intercultural de Documentación, que tenía el propósito de capacitar a misioneros americanos para su trabajo en América Latina, es decir, estadounidenses a los cuales se les preparaba para ir a hacer el trabajo de misioneros, que era de la escuela, que era de la Iglesia Católica, en América Latina. Pero este CIDOC terminó transformándose en un centro académico, donde Illich generó ideas muy interesantes, sobre todo la educación desescolarizada. ¿A qué se refiere Illich con la escuela desescolarizada? Illich decía que las escuelas como tales ya no funcionaban porque encubrían muchos defectos de nuestra sociedad. Es decir, que la escuela a quienes tenían las posibilidades les educaba y a quienes no, pues los dejaba fuera del conocimiento, que a final de cuentas el conocimiento es lo que nos lleva a tener un poder ya sea social, económico, cultural en nuestra comunidad. Illich fue considerado hasta anarquista, tenía ideas de que se había de desescolarizar, es decir, la educación y el conocimiento se debería de llevar fuera de las escuelas. Es así que tenemos esta semana dos autores muy interesantes, cada uno de ellos con sus particularidades, pero que influyeron fuertemente a la pedagogía. Tal como lo hemos trabajado en las sesiones, vamos a realizar el mapa de doble entrada. En este caso, es mi propuesta, no es obligatorio el cuadro de doble entrada, porque lo que me van a entregar es el mapa mental con la fecha límite del 5 de noviembre. Y ya saben que debemos de participar en este video con alguna idea interesante. Me ha encantado leer sus experiencias de cómo han recordado buenos profesores o profesores que tenían áreas de oportunidad con estos pedagogos y cómo ustedes han ido aprendiendo las contribuciones. Recuerden que los estamos analizando justamente para conocer este catálogo de grandes ideas y quedarnos con aquellas que para nosotros sean significativas y que nos ayuden a constituirnos en mejores profesores, en mejores pedagogos en formación. Recuerden, me da mucho gusto verlos en asesoría los días martes. Los espero en la próxima sesión. Cuídense mucho, un abrazo, bye bye.